Bienvenidos, amados hermanos, a esta nueva transmisión. Vamos a orar al Señor. Abra su corazón y póngase también en las manos del Señor. Padre Dios, venimos delante de ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te agradecemos, Señor, por esta mañana que nos concedes. Señor, tú nos das las fuerzas para levantarnos, para proseguir, Señor. Nos das el aliento de vida, nos has dado la salvación y cada día nos bendices. Gracias, Señor, has sido fiel, Padre Santo. Te alabamos, Señor, por todas las obras maravillosas que has hecho con nosotros. Ahora, Señor mi Dios, te rogamos, háblanos. Háblale al corazón de mis hermanos. Pon tu palabra, Señor, también en nuestra mente, en nuestro ser, y hemos de honrarte, Señor. Guíanos con tu Espíritu Santo. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hoy vamos a ver libro de Juan, capítulo 1, desde el verso 35. El título de esta transmisión es Los discípulos. Dice así la palabra de Dios, Juan 1:35. Al siguiente día estaba otra vez Juan y con él 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: Este es el Cordero de Dios. Amén. Hermanos amados, como vimos en la transmisión de ayer acerca de la presentación pública de Juan el Bautista, cuando presentó a nuestro Señor Jesús como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, algo similar, pero ahora vamos a decirlo así particularmente con los discípulos. Por eso dice la palabra, les repito el 35 y 36, al siguiente día estaba otra vez Juan y con él 2 de sus discípulos. Juan, Johanan el inmersor, Juan el Bautista, tenía discípulos. También nuestro Señor Jesús ya comenzaba a tener discípulos y eso es lo que vamos a ver hoy. Bueno, antes de continuar, hermanos amados, le aclaro acerca de qué es un discípulo. Un discípulo para nuestro idioma equivale a aprendiz. Un aprendiz. Claro que también conlleva la palabra seguidor. Seguidor, aprendiz. Bueno, con las miras, como dice la palabra del Señor, el Señor Jesús mencionó que el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Bástele al discípulo ser como su maestro. Eso equivale, hermanos amados, a que la meta de un discípulo, aprendiz, seguidor, es ser un día como su maestro, no más, sino como su maestro. A la medida, al nivel en el que se encuentre su maestro, es la meta del discípulo, ser como su maestro. Y bueno, el maestro cuando discipula, cuando enseña, también su meta, voy a decir de esta manera, es como reproducirse en otra persona, en su esencia, conocimiento, capacidad, adiestramiento, para que si un día ya no está, alguien más prosiga, continúe con su labor, tome su lugar. Y también de ahí, hermanitos amados, la palabra apóstoles. O sea, los que después de que el Señor Jesús se fuera, ellos iban a hacer el trabajo. Y bueno, entonces, si usted es un discípulo del Señor Jesús, seguidor, aprendiz, la meta de usted es ser un día como el Maestro. Claro, hermanitos amados, Él es el Santo Hijo de Dios. Claro que sí, el Verbo hecho carne, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero, hermanitos, si la palabra de Dios habla que un día tendremos la medida de la estatura del varón perfecto. Y, hermanitos, eso es allá en su presencia, allá en el cielo. Ahora seguimos luchando y proseguimos a la meta del supremo llamamiento. Dios nos perfecciona, nos hace madurar y claro, nos santifica cada día con su palabra.
Entonces, hermanitos, también tengo que mencionarle la diferencia que se ha sonado mucho a lo largo de tiempo, que es un cristiano, que es un hijo de Dios y que es un discípulo. Por ejemplo, hermanitos, usted sabe que el Señor Jesús predicó a multitudes, pero de esas multitudes sabemos, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Muchos de ellos que sí se salvaron, que sí creyeron en Él. ¿Cuántos de esos salvos, o también llamados hijos de Dios, los que creen en Él, los que le recibieron, en cuántos se reprodujo el carácter, la enseñanza del Señor Jesús en ellos? ¿En cuántos? En otras palabras, ¿cuántos de esos fueron discípulos? Por ejemplo, si 1000 creyeron en Él y se salvaron, claro, porque la fe, la gracia traen a la salvación, la fe en el Señor Jesucristo, y creyeron. Pero ¿cuántos siguieron en sus casitas? ¿Cuántos continuaron con sus vidas? Pero no se hicieron discípulos o seguidores. El Señor Jesús pasaba por allí, en ciudades, aldeas, pueblos, recibían milagros, los leprosos eran limpiados, los ciegos recibían la vista, los endemoniados eran libres, y Él seguía predicando, y ellos se quedaban en su localidad. Pero ¿cuántos de ellos fueron realmente discípulos? Ya que hemos visto también, hermanitos, que el Señor Jesús tuvo, aparte de los 12, otros 70 discípulos. Y bueno, podemos, hermanitos, asimilar en cuánto se reprodujo lo que el Señor Jesús tenía. Cuántos seguidores, cuántos aprendices. Claro que Pedro aprendió. Claro que Juan aprendió. Y eso es un discípulo, alguien que aprende del maestro. Y bueno, hermanitos, con esta reflexión también le dejo en su corazón que medite si usted es un discípulo, un aprendiz, o solamente pasó el Señor Jesús, fue salvo usted por creer en Él, pero allí quedó su vida. Bueno, es bueno, hermanitos, cuando el Señor nos llama. Ahora, dice la palabra del Señor, versículo 36, Juan 1:36. Y mirando a Jesús que andaba por allí, ya había pasado el día anterior, dijo: este es el Cordero de Dios. Nuevamente, pero ahora se lo dijo a los discípulos, ya no tanto en público como el día anterior. 37. Los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Hermanitos, recuerde, ya eran discípulos de Juan, pero como Juan habló, se expresó así del Señor Jesús, que es el Cordero de Dios, ahora ellos siguieron al Señor Jesús. Dice, los 2 discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Previamente ya eran discípulos, aprendices de Johanan el inmersor, Juan el Bautista, pero ahora siguieron al Señor. 38. Volviéndose Jesús y viendo que los seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Y hermanitos amados, hay varias palabras que nosotros leemos de nuestra amada Biblia, las Sagradas Escrituras, y bueno, ya las podemos asimilar un poquito más cuando vemos su significado o pronunciación en hebreo. Por ejemplo, ya en lo que hemos aprendido, hermanos amados, los títulos en hebreo, por ejemplo, Ha-Mashiach, el Mesías, el Cristo, el ungido, es lo mismo. Ha-Naví, el profeta. Ahora, otro título, hermanitos, Ha-Rabbeinu, que equivale ya en nuestro español, Rabí. Ha-Rabbeinu, los rabinos. De ahí, hermanitos, rabino es también maestro. Actualmente, hermanitos, existen rabinos judíos y bueno, la mayoría no creen en el Señor Jesús. Y hermanos amados,
parte de su oficio como maestros, uno de sus requisitos es ser abogado o haber estudiado derecho en el país en donde se encuentre. Y bueno, rabino, rabino. Ya vimos Mashiach, Naví, rabino. Dice que significa maestro. ¿Dónde vives? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde vivía y se quedaron aquel día con él, porque era como la hora 10ª. Se hospedaron, hermanitos, y lo habían seguido y se quedaron con él en esa noche. Ahora el 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. 2 discípulos, hermanitos, que previamente ya eran de Juan, seguidores, aprendices de Juan, pero ahora siguen al Señor Jesús. 41. Aquel encontró primero a su hermano Simón. Hermanitos amados, conocemos bien a Simón, Pedro, Cefas, o también en hebreo Kefa, y hermanitos, es el mismo. Dice aquí, versículo 41, la mitad, le dijo, hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo, Mashiach, Cristo, y equivale a ungido, Mesías, Cristo, Mashiach, es lo mismo. 42, y lo trajo a Jesús, o sea, Andrés llevó a su hermano Pedro, Simón, lo trajo hacia el Señor Jesús. Y dice, mirándolo Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Muy bien, hermanitos, esto también nos va a dejar una enseñanza y usted puede profundizar si estudia las escrituras al respecto. Por ejemplo, hermanitos, en nuestro caso tenemos un apellido. Nos llamamos tal y nos apellidamos tal. ¿Cómo era, hermanitos, en el caso de los judíos? Los judíos, su apellido era el nombre de su papá. No venía, hermanos amados, de su mamá, sino de su papá. Por ejemplo, ¿se acuerda del Antiguo Testamento? Josué, hijo de Nun. Bueno, ese era su apellido, Josué, y se apellidaba hijo de Nun. Ahora, vemos aquí Simón y se apellidaba hijo de Jonás. Claro que era hijo de Jonás. Y hermanos amados, para los judíos, hoy en día se sigue esa línea en cuanto a apellidos. No todos, hermanitos. Hay incluso, le hago este paréntesis, unos judíos que fueron perseguidos durante la Inquisición tuvieron que cambiar su apellido. De ahí, hermanitos amados, muchos se fingían católicos para no ser asesinados y cambiaban su apellido. En la República Mexicana tenemos apellidos, pero hermanos amados, que suenan muy mexicanos, pero tienen un origen en la historia de varias familias, su árbol genealógico, que cambiaron su apellido porque los perseguían. Y bueno, en inglés, hermanos amados, se ve un poquito más esa línea acerca de su apellido. Y siempre, hermanitos, termina con son, que equivale a hijo. Johansson, Stevenson, y así, hermanitos, cuando terminan en son, es entonces hijo de. Peterson, que equivale a hijo de Pedro, y así, hermanos amados, Johansson, hijo de Juan, o hija de Juan, Johansson, y hay más, y no solamente terminan en son, pero sí con esa línea hijo de. Hay otros, claro, que no tienen nada que ver con son, pero son apellidos judíos. Muy bien, entonces, una línea de judíos todavía conservan esa línea, esa costumbre de tomar del nombre de su papá su apellido, hijo de. Y cuando usted encuentre un nombre así terminando en son,
comúnmente es judío, su apellido, procedencia, árbol genealógico. Y hermanos amados, eso lo va a encontrar mucho en los nombres de norteamericanos. Muy bien, Williamson y así varios ejemplos, muchísimos ejemplos más. Aquí dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Continuamos, hermanitos, tomamos dos pasajes para este tema, porque también habla de otros dos discípulos. 43. Al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Ahora, discípulo Felipe es el que se habla en el libro de Hechos, de que, hermanos amados, estaba al lado de un etíope y le predicó y desapareció de su vista, fue traspuesto, y también se le conocía como el evangelista. El evangelista. Muy bien, Felipe, hermanos amados, tuvo un hermosísimo ministerio. Eso se describe en Hechos. Dice: al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Andrés y Pedro eran hermanos carnales. 45. Felipe encontró a Natanael, otro cuarto discípulo, hermanitos. Natanael, y ponga mucha atención acerca de Natanael. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, hijo de José. Ve también el apellido, hijo de. Muy bien. Y dice: de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Respondió Felipe: ven y ve. Ahora, mis hermanitos, esta pregunta con sorpresa de Natanael no demuestra incredulidad, rechazo, falta de aceptación, indiferencia. No, mis hermanitos, era una pregunta legítima, porque no se había mencionado, hermanitos, antes ni de Belén ni de Nazaret algo en cuanto a un hombre trascendente o importante. No se mencionaba, hermanitos amados, mucho Nazaret. Que Nazaret fuera famoso porque de ahí salió tal profeta, tal rey, tal personaje. No se había oído nada de Nazaret. Por eso la pregunta, si podía de Nazaret salir algo bueno, ya que Nazaret no era famosa por ello. Dice: respondió Felipe: ven y ve. O sea, como diciendo, date cuenta por ti mismo. Hemos encontrado a este en Nazaret, aquel que se dice en la ley y en los profetas. Lo hemos hallado. Y lo llevó. 47. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él: aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Muy bien, hermanitos, qué hermoso se expresó el Señor Jesús de Natanael. Natanael, hermanitos, bueno, cuando leemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan también, no denota mucho o no sobresale mucho en algún hecho, alguna pregunta, alguna palabra, declaración, alguna acción. Pero aquí se menciona que el Señor Jesús se expresó de él, dijo: aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Acuérdese que el Señor Jesús también, por el Espíritu Santo, Él conocía a las personas. Vamos a llegar a ese punto, hermanitos, que el Señor sabía que había en el corazón de los hombres y no necesitaba que nadie le enseñara al respecto. Bueno, aquí también encontramos algo hermoso, hermanitos, que quisiera compartirle. ¿Cómo se expresa el Señor Jesús de este Natanael? Dice:
en la versión que todo mundo, bueno, la mayoría usa, y aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Qué quiere decir esto que expresó el Señor Jesús de Natanael? Claro que eso le agradaba al Señor Jesús. Pero cuando dice en quien no hay engaño, un verdadero israelita en quien no hay engaño. Bueno, hermanos amados, nuestra mente, nuestro corazón empiezan a pensar, a extenderse, a reflexionar. Un verdadero israelita, dijo el Señor Jesús, era verdadero. Pero también dice en quien no hay engaño. Y en eso quisiera ahondar, amados hermanos. No entiendo de la manera carnal o natural que dijera o se refiriera que era perfecto este Natanael. O sea, no está diciendo que tiene atributos de un santo de Dios, de un Kadosh. Claro, hermanitos, también le expreso acerca de Job como referencia que desde el capítulo 1 se refería de Job la palabra como varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Un hombre, hermanitos, como ninguno en su tierra en aquel entonces. Pero ya en el último capítulo encontramos a un Job humilde, quebrantado, arrepentido, que declaraba: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Siendo perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, 4 virtudes. Ahora él está arrepentido, convertido y ahora aceptando la grandeza de Dios y, hermanitos, admitiendo que él nada sabía anteriormente. Bueno, entonces aquí habla de un hombre y da buena reseña, buenas características, verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Cómo lo entendemos entonces si no habla de un hombre perfecto? ¿Cómo es que el Señor se expresa en quien no hay engaño? Bueno, hermanitos, conforme al Espíritu Santo nos guía, lo podemos entender de la siguiente manera. Cuando el Señor mira un corazón, escrito está: Dios escudriña la mente y el corazón. ¿Qué es entonces para Dios, ya que nos escudriñó? ¿Quién es, según su agrado y su voluntad, alguien en quien no hay engaño? Bueno, el engaño, hermanitos, podemos ahondar en esto. Puede hablar de mentira, fraude, falsedad, algo, hermanitos, que aparenta algo ante los ojos de los hombres, pero no es tal así en su corazón. Apariencia, tal vez podríamos usar la palabra hipocresía, todo ello. Bueno, ¿qué es un hombre como Natanael en quien no hay engaño? Bueno, hermanitos, podría sintetizarlo: alguien, hermanitos, que no oculta nada. Tal cual es, así lo expresa, así lo evidencia, así lo vive. O sea, no engaña a nadie. No aparenta una cosa y es otra. No dice una cosa y piensa otra. No. Tal cual es, así lo muestra, sin engañar a nadie. Bueno, eso le agrada al Señor, hermanitos. Por ejemplo, en el libro de Proverbios se menciona, hermanos amados, acerca de las personas malas que aparentan pues piedad, aparentan amistad, cortesía, pero no es tal, sino que ellos disimulan y pues aparentan, hermanitos, algo bueno, pero no es tan bueno. Hermanos amados, eso se refiere en la palabra. Le voy a llevar rápidamente un paréntesis, hermanitos,
para ver qué dice la Escritura referente a esos temas. En Proverbios capítulo 23. Y hay muchos más, hermanos amados, que se refieren a ese tema. Por ejemplo, en el versículo 1 dice 23:1 de Proverbios: cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti, pon un cuchillo a tu garganta. Si tienes mucho apetito, no codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Le voy a llevar ahora a verso 6. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuáles son sus pensamientos íntimos, o sea, lo más profundo de él, tal es él. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. Vomitarás el bocado que comiste y habrás malgastado tus suaves palabras. Muy bien, hermanos amados, habla de cómo es la persona que engaña, o que aparenta, o que es falso. Le repito el 7, Proverbios 23:7. Porque cuáles son sus pensamientos íntimos, tal es él. Come y bebe, te dirá, pero su corazón no está contigo. O sea, hermanitos amados, habla de la persona falsa, que muestra cortesía, muestra amor, pero no, mis hermanitos, es una persona falsa, una persona que engaña. Así que de eso se refiere la palabra, que se cuide, hermanitos, uno de tal tipo de personas. ¿Por qué? Porque sí existen. Ahora, cuando el Señor Jesús se refería a Natanael, no encontraba falsedad, no encontraba hipocresía, no encontraba que él fuera fraudulento o que aparente algo. No, mis hermanos amados. Ahora le voy a llevar a Proverbios también, capítulo 26, verso 24. Dice, le leo 24. El que odia lo disimula con los labios, pero en su interior maquina engaño. Por más que hable amigablemente, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón. Aunque con disimulo encubra su odio, su maldad será descubierta en la congregación. Hermanitos amados, eso es lo que dice la palabra acerca de estos que engañan, aparentan. Y hermanos amados, más nuestra generación es muy incauta, muy ingenua o muy insensata, falta de sabiduría, que siempre cae en la trampa de las apariencias. ¿Cómo defraudan las gentes? ¿Cómo defraudan, hermanitos, los malhechores? Con engaño, con mentira. Y el incauto rápidamente les cree, cae en las trampas. Y claro, que en esa clase de personas se cumple lo que dice la palabra de Dios. Lo veo importante, hermanitos, por eso se lo voy a repetir. Proverbios 26:24. El que odia lo disimula con los labios, sus palabras, pero en su interior maquina engaño. No dice lo que piensa, no actúa como piensa, sino, hermanitos, todo lo tiene oculto. Engaño, malos pensamientos ocultos. Una persona de la cual hay que tener cuidado. Por más que hable amigablemente, no le creas, dice el 25. Cuidado. Si es cortés, amigable, dice, por más que hable amigablemente, no le creas. Porque 7 abominaciones hay en su corazón. Como la gente, hermanos amados, cae ante otros que les tratan bien, que les sonríen, que pues les tratan con amabilidad,
y caen, hermanos amados, y dicen, este es mi amigo, este me trata bien, este me quiere y no como otros. Pero es un vil engaño, hermanitos. Dice, no le creas, porque 7 abominaciones hay en su corazón, hay maldad en su corazón. Nota usted que cuando el Señor Jesús vio a Natanael, se expresó muy bien, en este no hay engaño. Bueno, ahora dice, hermanitos, el 26, Proverbios 26, 26. Aunque con disimulo encubra su odio, su maldad será descubierta en la congregación. O sea, un día todo va a salir a la luz. Amén. Regresamos a Juan. Este Natanael, hermanitos, cuando ve el Señor Jesús a este hombre, el Señor no habla de perfección, no habla de santidad completa o mayor, sino habla de que en él no había engaño, no había disimulo, falsedad, abominación, cosas ocultas. No, mis hermanitos, un hombre transparente. Hermanos amados, ¿cómo actúa un hombre así? El día que llega a fallar, lo declara, no lo encubre, no lo distorsiona, acepta sus errores, sus pecados, y cuando dice, yo fui, yo lo hice, yo admito mi error, yo confieso mi maldad, yo reconozco mis errores, ese es un hombre en el que no hay engaño. En el que si hubiera engaño, se justifica, lo oculta. Claro, pues tiene que decir mentiras para ocultar su falta. En ese hay engaño. Pero en alguien que confiesa su pecado y se aparta de él, dice la Escritura, alcanzará misericordia. Esas características tenía Natanael, hermanitos. No había falsedad, no había cosas escondidas que luego él tuviera que justificar o encubrir o defender. No, mis hermanitos. Así como eran las cosas, él era un hombre en quien no había engaño. Así se expresa el Señor Jesús de él. Ahora continuamos. Juan 1, versículo 48. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Hermanitos, nosotros lo leemos muy sencillo, pero podemos entender algo en lo espiritual, que algo pasó momentos antes en Natanael. O sea, cuando, hermanitos, un judío quería tener un devocional, tener un momento de oración con el Señor, era muy normal ponerse abajo de la sombra de una higuera. Y bueno, el Señor puede estar diciendo aquí que cuando este Natanael tenía su momento con el Señor, no en el templo, no en sinagoga, sino debajo de la higuera, el Señor sabía qué decía Natanael, qué adoraba, cómo alababa, qué le decía en oración. Entonces, por eso llamó la atención de Natanael. O sea, como diciendo, yo conozco todo lo que tú haces, lo que tú eres y lo que tú has dicho cuando estabas debajo de la higuera. Y hermanitos amados, habla de cómo el Señor sabía muchas cosas, no por omnisciencia, sino por el Espíritu Santo. Ya la omnisciencia, claro que la recobró después. 49. Natanael exclamó, fíjese, le llamó tanto su atención, le sorprendió, que exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios. O sea, algo que solamente Dios sabía, y Natanael, pues el Señor Jesús lo declaró. Yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, y todo lo que pasó ahí. Por eso llamó su atención y exclamó, tú eres el Hijo de Dios. Como atribuyendo, nadie sabe eso, solamente Dios. Y tú eres el Hijo de Dios porque tú sabes. ¿Cómo sabes que yo estaba allí? ¿Cómo sabes lo que pasó? ¿Cómo oré? ¿Cómo alabé? ¿Cómo adoré?
¿Qué pedí? ¿Cómo lo sabes? Ah, tú eres el Hijo de Dios. Maestro, tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Rey de Israel. Le contestó Jesús. Esto era como revelación, hermanitos, por así decir. Bueno, continúa diciendo, ¿crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? O sea, esa era la revelación. Como cuando el Señor le habla a usted o le habla a través del Espíritu Santo o la predicación o la escritura. Haga de cuenta de las 7 iglesias del Apocalipsis. Yo conozco tus obras, y empieza el Señor a enumerar cada una de ellas, de las características de las 7 iglesias. Pues haga de cuenta que así con Natanael se descubrió que él era un hombre de Dios, un hombre veraz, no había engaño en él, un verdadero israelita, y había estado en un momento con el Señor teniendo comunión con Dios debajo de la higuera. Y bueno, eso le sorprendió muchísimo a este Natanael. Ahora el Señor le declara, cosas mayores que estas verás. Y en verdad, hermanitos, vio cosas mayores, como está escrito en el capítulo 1, vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Muy bien, cosas mayores sí vio Natanael. 51, y agregó, de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Y sí, mis hermanitos, hubo varias ocasiones, momentos sobrenaturales con nuestro Señor Jesús. ¿Se acordará usted de la transfiguración? Cuando apareció Moisés y Elías, las voces, o como ya vimos, el Bacol, o voz del cielo, que se oía, este es mi Hijo amado, sucedió más de una vez, hermanitos, no solamente cuando salía del agua de haberse bautizado el Señor Jesús. En otra ocasión también habló Dios Padre desde el cielo, y cosas mayores caminando arriba del agua, reprendiendo al viento, multiplicando los panes. Y bueno, lo que vamos a ver con la ayuda del Señor mañana, si seguimos en la tierra, cómo, hermanitos, convirtió el agua en vino. Cosas mayores vio. Y hermanos amados, también ángeles subiendo y bajando. Muy bien, hermanitos, oramos al Señor. Padre Santo, te alabamos, te exaltamos, y Señor mi Dios, que sea de tu agrado cada hijo tuyo, cada hija tuya, que no encuentres mentira, no encuentres engaño en ninguno de nosotros, que te puedas agradar, Señor, así como dijiste de Natanael, un verdadero israelita, alguien que no oculta, alguien que no engaña, alguien que es transparente. En el mundo les pueden llamar hasta honestos. Pues Señor, ayúdanos a ser agradables, no esconder nada, nada oculto. Señor, en quien no haya engaño, así seamos, Señor, con mis hermanitos, mis hermanitas. Muchas gracias, gracias por tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo, amén. El Señor Dios Todopoderoso con ustedes, amados hermanos. Le esperamos mañana, si es que no ha sonado la trompeta, a las 5 de la mañana. Amén.